Gracias, estimados suscriptores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Hace algunos días la Asamblea Nacional, bajo control del chavismo, designó a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Como era de esperarse, de inmediato un sector de la sociedad, sobre todo ligado a la política, comenzó a satanizar la decisión, sin prestar atención a que esa puede ser una jugada que contribuya a construir una salida a la crisis venezolana. ¿Es el CNE idóneo? Por supuesto que no, pero también sin duda es mejor a lo que teníamos. ¿Están dadas las condiciones para participar en un proceso electoral? Todavía no, porque no existe confianza en el acto de votación. A veces es complejo pedir paciencia y esperar los acontecimientos, sobre todo para quienes luchan por sobrevivir en Venezuela. Pero lo pertinente es eso, esperar, analizar y luego decidir. Todo parece indicar que la nueva integración del poder electoral forma parte de una jugada que incluso cuenta con el aval de algunos países que buscan construir una solución al conflicto venezolano. Por eso lo recomendable, en vez de satanizar lo decidido, es guardar prudencia y esperar los acontecimientos que estarían por venir. Ojalá este nuevo CNE sea el inicio de un proceso gradual que permita el rescate de Venezuela a través de la vía política y electoral. Al regreso, converso con César Pérez Vivas, ex dirigente nacional de COPEI y también fue gobernador del estado Táchira. Ya regresamos. Estimados suscriptores de verdadesyRumores.com, hoy converso con César Pérez Vivas, quien ha sido parlamentario tanto del antiguo Congreso como de la Asamblea Nacional, fue exgobernador del estado Táchira y se mantiene como dirigente nacional de la oposición y además con una tendencia social cristiana, demócrata cristiana bastante marcada. César, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Muchas gracias, Darwin. Para mí es un grato placer compartir este momento contigo en el programa Contrastes y poder examinar, aunque sea someramente, parte de la compleja problemática política, social, humana que vivimos los venezolanos. César, hace pocos días la Asamblea Nacional, que está bajo el control del chavismo, designó a los nuevos rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es tu apreciación sobre la participación de dos opositores como rectores principales? Bueno, permítame comenzar este examen afirmando que en Venezuela está perdida la legalidad, la constitucionalidad y la legitimidad del poder. Estamos frente a un presidente que adelantó un proceso electoral fraudulento para justificar su permanencia en el poder. Estamos frente a una Asamblea Nacional fruto de uno de los fraudes jurídicos y políticos más aberrantes de la historia venezolana y por lo tanto todo el poder que de allí deriva está manchado con la característica de la ilegalidad y de la ilegitimidad. Sin embargo, es menester también afirmar que ese es el poder que está ejerciendo funciones en este momento. En consecuencia, a veces nos enredamos un poco en estos conceptos de legalidad, legitimidad, con el concepto del realismo político, de la verdad de lo que ocurre, y juzgamos y evaluamos los acontecimientos políticos a partir de nuestra tradicional formación democrática y sobre todo para quienes somos abogados por los principios fundamentales del derecho.
Con esto quiero decir que el Consejo Nacional Electoral recién nombrado pues carece de legalidad, pero es el que está. Y ya está en funciones. El gobierno de Maduro mantiene el control férreo sobre ese Consejo Nacional Electoral de 5 rectores. 3 son no solo simpatizantes, son miembros del Partido Socialista Único de Venezuela. Alguien podría decir, pero bueno, hasta hace unos días habían prácticamente un 5-0, porque si existía alguien que pudiese haber sido designado bajo la idea de que era opositor, ese personaje, ese actor ni siquiera se sintió en ningún momento. Entonces, teniendo eso en claro, creo que la presencia de 2 rectores principales y 3 suplentes no miembros del PSUV es una pequeña ventana que ahí está abierta y que tenemos el deber de examinar si esa ventana va a permitir que entre la luz de la democracia y del rescate del derecho al voto, o simple y llanamente es un elemento más de distracción que el régimen está adelantando. Y para eso es fundamental esperar los acontecimientos. Yo no puedo hacer juicio de valor y no me atrevo a hacer juicio de valor, porque los seres humanos somos perfectibles, pero también somos de alguna manera propensos al error. Y si bien es cierto, yo debo decir que hasta el día de hoy lo que yo conozco de los 2 rectores principales, el ingeniero Picón, el doctor Enrique Márquez, son personas que han demostrado hasta el día de hoy un compromiso con la democracia. Y nosotros aspiramos a que lo hagan mucho más claro, más evidente, más contundente en su función de rectores. Y el trabajo que ellos tienen, por supuesto, es arrancarle a esa mayoría los derechos políticos, los derechos de una elección libre, transparente, tal y como lo ordena el artículo 64 de la Constitución, para que nosotros podamos avanzar por la vía electoral a resolver los conflictos políticos. De modo que yo diría como Santo Tomás, ver para creer, esperar para ver qué es lo que vamos a tener en la práctica, si ciertamente el régimen puede abrir otra ventana mayor. Lo cierto es que lo que llamamos el ambiente político real es muy complejo para el régimen, a pesar de que luce fuerte, de que la oposición luce dispersa, errática. Sin embargo, el régimen tiene gravísimos problemas de gobernanza, tiene gravísimos problemas internos, y una circunstancia como esta puede, y eso la historia lo demuestra, convertirse en una oportunidad. ¿Será una oportunidad? Bueno, eso va a depender de nosotros, de los dirigentes democráticos, va a depender obviamente de los rectores que están allí, que son, digamos, de las familias democráticas, que podamos encauzar una lucha orgánica con apoyo adentro y fuera del país desde el punto de vista de la comunidad internacional, para forzar al gobierno a que devuelva esos derechos conculcados. Si usted me dice cuál es la expectativa respecto a la cultura del régimen, yo diría que si fuera por ellos, se mantendrían no con 3, con los 5. Si fuese por ellos, no conceden un centímetro, un milímetro de oportunidad, porque son por naturaleza autócratas, autoritarios, pero las realidades políticas a veces obligan. Y hay sistemas autoritarios, podríamos hablar, por ejemplo, del caso Pinochet, donde un régimen autoritario tuvo que ceder frente a una presión internacional, frente a una presión organizada interna de la sociedad. Por eso es que siento que el deber de nosotros en la vida política del país es organizarnos y lanzarnos a la lucha política para poder abrirle cauce a la fuerza del voto y a la participación ciudadana, que desde una perspectiva auténticamente opositora. Porque ahora, la gente se confunde debido a que ocurrió durante las elecciones parlamentarias, sobre todo luego de la César, esta misma semana, Enrique Márquez, rector principal, vicepresidente del CNE, habló de que él no tenía que convencer al G4, sino demostrarle al ciudadano que podía confiar en el voto. Ahora bien, ¿qué decisiones o qué pasos deben seguirse para que la gente devuelva la confianza en el voto? Bueno, hay una serie de elementos, ¿no? Digamos, el menú de elementos que deben tratarse en el nuevo o renovado o en el mismo poder electoral, como usted lo quiera llamar, según la perspectiva desde que lo analice. El conjunto de elementos están escritos, son varios, son muy importantes. La primera
es el control de la estructura electoral. ¿Está dispuesto el gobierno, el PSV, a desprenderse de una parte de esa estructura que controla férreamente? Por ejemplo, vamos a hablar de las juntas electorales regionales, vamos a hablar de los centros de votación, ¿verdad? Vamos a hablar del registro electoral. ¿Están dispuestos a purificar el registro electoral, a permitir, a crear condiciones que favorezcan que los ciudadanos se inscriban, no solo en Venezuela, sino ahora en el exterior, donde tenemos 5 millones de ciudadanos en la diáspora? ¿Están dispuestos a que la oposición, a través de sus rectores, tenga la oportunidad de examinar de manera detallada, científica, los software de votación, los software de totalización de los votos? Todo esto, y podríamos, digamos, ver muchos temas. Yo quizás yo no soy el más autorizado desde el punto de vista de la ingeniería electoral para detallarte todos los puntos, pero hay elementos suficientes como para para demostrar si ciertamente hay voluntad política de parte de estos rectores, sobre todo de la mayoría de los tres, porque yo creo, conociendo lo que conozco hasta ahora, repito, de Enrique Márquez, y lo que conozco del ingeniero Picconi, de los suplentes como León Arizmendi y otros allí, que ellos tienen un compromiso democrático y que ellos quieren que Venezuela encuentre una solución democrática. Ahora, ¿cuánta fuerza, cuánta pasión, cuánta lucha van a poner? Los hechos lo van a demostrar, ¿verdad? Y yo creo que la mejor manera y creo que Enrique ha hecho una buena definición. No tiene que convencer ni a Pérez Vivas, ni a Julio Borges, ni a Juan Guaidó, ni a Enrique Capriles, ni a María Corina, de nada. Tiene que convencer al país, a la ciudadanía, porque en el fondo, como digo en mi artículo de esta semana, que es un artículo dedicado precisamente a responder este primer planteamiento que tú me formulas, lo único legítimo que queda en Venezuela es la ciudadanía. Aquí estamos ante una situación en la cual obviamente lo más ilegítimo, lo más atroz es la dictadura, pero también nosotros en la oposición tenemos que revisarnos y vernos en el espejo si tenemos cultura y práctica democrática, si nuestros partidos están a la altura del compromiso que exige la nación o no lo están. Y yo hablo por el mío, para que no piense que quiero hablar mal de ningún partido. Yo comienzo por mi partido. Yo soy un dirigente desde muy joven de COPEI, y COPEI está secuestrado por el gobierno. Claro. Y COPEI no tiene una dirección legítima ni elegida por las bases. COPEI necesita una relegitimación, pero ¿solo es COPEI o son todos los partidos? Yo creo que todos los partidos necesitan actualizarse, legitimarse, tienen que ofrecerle, permitirle a las bases que se expresen. Hay partidos que tienen 20 años que no hacen una elección. Y bueno, yo creo que eso es fundamental para que el país pueda avanzar hacia un liderazgo que le merezca confianza y que genere realmente la esperanza de un cambio para Venezuela. César, tenemos que hacer una pausa. Te quiero dejar una inquietud. Hay quienes consideran que la salida político-electoral a esta crisis en Venezuela pueden comenzar con las elecciones regionales y municipales. Otros hablan de que debe irse a elecciones presidenciales, pero hay un sector del cual formas parte que habla del referéndum revocatorio. Quiero que analicemos este tema al retorno de la pausa. Ya regresamos. César, hay sectores o las opiniones en torno a cuáles debe ser la salida o cuál debe ser la salida de la crisis venezolana están un poco divididas. Hay quienes consideran que convocar elecciones y participar en las elecciones municipales y regionales es una opción. Otros creen que debemos ir directamente a las elecciones presidenciales
Pero hay otro sector que está fomentando el referéndum revocatorio, sector del cual formas parte. ¿Cuál crees tú que es la salida ideal a esta crisis en Venezuela? Bueno, yo estoy convencido, producto de los años que llevo luchando contra el chavismo, con las experiencias que he tenido en elecciones parlamentarias, regionales, presidenciales, en las cuales en todas he estado involucrado de diversas formas, estoy convencido que la única herramienta de la que disponemos nosotros, los ciudadanos, consagrada en esa constitución violentada y desconocida por el régimen, es el referéndum revocatorio establecido en el artículo 72. Ahora bien, esto no significa ni división de la oposición, ni significa una especie de grupo que busca polemizar o grupalizar a la sociedad democrática. Se trata, como es natural, de discutir en una universalidad, en un universo tan plural como el que es la oposición venezolana, las líneas estratégicas fundamentales y cuáles tienen alguna posibilidad de avanzar, ¿me entiende? Y además algunas de ellas no son incompatibles con otras y creo que todas son complementarias. Y me explico. El planteamiento, por ejemplo, de nuestro amigo Juan Guaidó y lo que se llama el G4 es que Venezuela tiene que ser conducido a elecciones libres, transparentes, elecciones competitivas, parlamentarias y presidenciales. Si usted me dice que si yo estoy de acuerdo con eso, digo que sí, estoy de acuerdo. Es más, suscribo esto. Ahora, es posible realísticamente, conociendo a Maduro y a toda su camarilla, que van a aceptar esa elección, primera pregunta. Pero además, si vamos a suponer que lo acepten, ¿cuándo lo van a aceptar? ¿Y de qué forma eso se implementa? Porque aquí hay que pensar no solo en la solución política, sino en la forma de implementación dado el marco constitucional. Correcto. Porque aunque Maduro no acate la Constitución, nosotros no podemos olvidarnos que esa Constitución está allí. Entonces, momentico, ¿puede Maduro, por ejemplo, para hacer la elección de la Asamblea Nacional, puede Maduro disolver entonces esa asamblea que él dice que es legal? Para nosotros es ilegítima. Una fórmula como podría eso lograrse es que la Sala Constitucional declare en la nulidad ese proceso y convoque de inmediato otras elecciones. Eso no, yo no veo a Maduro dándole instrucciones a la Sala Constitucional actual que declare nula la elección de la Asamblea. Es más, la Sala Constitucional tiene un recurso de nulidad contra la convocatoria de esas elecciones presentado por un conjunto de personalidades de la vida nacional vinculadas al hecho electoral. Exrectores del Consejo Nacional Electoral, profesores de Derecho Administrativo y Electoral de diversas universidades, suscribieron el año pasado, antes de que se cometiera el fraude de la Asamblea, una demanda, un recurso de nulidad contra ese evento por fraudulento a la Constitución. Y no voy a elemento porque pasamos toda la tarde aquí explicando los vicios que tiene la elección de la Asamblea. Ahora bien, la otra fórmula, como se puede, si Maduro dice que él es un presidente que respeta la Constitución, no puede cerrar esa Asamblea entonces por la fuerza. Él no tiene facultades para disolver la Asamblea, salvo en un solo supuesto de hecho. ¿Cuál es el supuesto de hecho que le permite a un presidente de la República en la actual Constitución disolver una Asamblea Nacional? Cuando se haya destituido, se le haya hecho moción de censura durante 3 oportunidades consecutivas al gabinete y al vicepresidente de la República. Solo en ese momento es que el presidente de la República puede disolver la Asamblea y convocar una elección de Asamblea. Entonces, ¿cómo puede Maduro, si él es el jefe del Poder Ejecutivo y supuestamente él dice que en Venezuela hay separación de poderes, cómo puede él disolver esa Asamblea? Claro. Yo eso no lo veo en la implementación. Entonces, me parece o que los amigos que están planteando este tema no se han vaciado por este elemento, o tienen una fórmula secreta que yo en los 40 años que tengo estudiando Derecho y en los 40 años que tengo estudiando política, no he aprendido esa lección, yo no la he aprendido. Entonces, que me la explique alguno de ellos, que me la explique Juan Guaidó, que me la explique Julio Borges, que me la explique Leopoldo López, cualquiera, explíqueme cómo eso es posible, cómo lo están viendo. Ahora, si tienen una fórmula y se convocan esas elecciones, estaría ahí al lado ayudando, ¿ok? O sea, no voy entonces a salir yo a tratar de crear una división ni nada que se parezca, ni al contrario, haré lo que he hecho durante todos estos años, acompañar la unidad. Ahora, la unidad es fruto del debate, de la reflexión, no es lo que a mí me parezca.
o le parezca a otro dirigente político. Tiene que haber un proceso de discusión entre los actores políticos para llegar a una conclusión. Luego, la otra opción, las elecciones regionales. Bueno, obviamente que hay elecciones de gobernador y alcalde, que el CNE es ilegal, que el sistema electoral es fraudulento, es verdad. Ahora, yo no lo estoy viendo ahorita en este momento desde la perspectiva de la ilegalidad, sino que lo estoy viendo como un mecanismo de acción política que la oposición podría aprovechar para organizar de nuevo sus equipos, para montar una plataforma unitaria y para ir a la carga de nuevo. Y usted me dice, pero bueno, eso no es coherente. Perdóname, la estrategia política no es una línea recta. La estrategia política puede cambiar según las circunstancias. Ciertamente era imposible ir a la elección parlamentaria porque fue un acto sobrevenido en la víspera de la elección. Así cuando ya estaban a punto de producirse las postulaciones, el gobierno le quita a los partidos sus tarjetas, su representación legal, claro, le roba la identidad política a todos los partidos y pone unos operadores nombrados por el Tribunal Supremo para representar a esos partidos. Y obviamente no había tiempo para montar una plataforma ni para recomponer un plan de acción política. Es como el que lo roban, cuando lo roban a uno a la salida de la casa por una fiesta. Te robaron y te dejaron en la calle y no pudiste ir a la fiesta. Nosotros no pudimos ir a la fiesta electoral. Claro. Nos dejaron desnudos, sin nada. Pero bueno, no quiere decir que yo más nunca voy por una fiesta. ¿Me entiendes? Yo entonces me preparo para la siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en la oposición ahora? Prepararnos, organizar nuestros cuadros, convocar una plataforma unitaria, legitimada inclusive por elecciones primarias y volver a la carga política y electoral. ¿Por qué? Porque eso nos sirve de entrenamiento. En el caso concreto de lo que yo estoy hablando, para mí lo fundamental es sacar a Maduro. Porque obviamente hoy en día no podemos decirle a la gente, no es que un gobernador de estado, un alcalde, va a poder contribuir a resolverle los problemas al pueblo venezolano. En este momento no hay forma de que ningún funcionario pueda hacer algo por este país hasta que Maduro no salga del poder. Para mí lo fundamental es sacar a Maduro y hay la oportunidad con el revocatorio. Entonces, la elección regional de alcaldes y de gobernadores es como una especie de entrenamiento previo para ese gran maratón. Si voy a hacer un 10K ahorita, voy a entrenar, voy a prepararme para estar en condiciones de correr el medio maratón, que son 12, o el maratón completo, que es 41 kilómetros o 42 kilómetros ahora cuando me toque el revocatorio. ¿Y por qué entonces el revocatorio sí? Porque el revocatorio está en la Constitución, dice que es a la mitad del periodo que debemos activarlo. Entonces no depende de una reforma constitucional, no depende de si Maduro quiere o no quiere. Nosotros sabemos que él no quiere. ¿Y qué están haciendo ustedes para promover ese revocatorio, César? Estamos preparándonos. Ajá. Nosotros tenemos, y pronto vamos a anunciar al país una serie de acciones y una especie de agrupación de ciudadanos que estamos articulando para poder lanzar esta iniciativa, para poder convencer a todos los partidos, a todos los gremios, a todos los sindicatos, a todas las iglesias, a la ONG, a la ciudadanía, de que este es un derecho que tenemos que exigírselo y arrancárselo al gobierno. César, ¿cuáles son los pasos siguientes que ustedes como sociedad civil y además dirigentes políticos tienen pensado ejecutar para solicitar la convocatoria del referéndum revocatorio? Bueno, lo primero que estamos haciendo es promoviendo el debate, discutiendo, orientando. Y hemos logrado que personalidades muy importantes del mundo académico, jurídico, emitan la opinión respecto a la pertinencia desde el punto de vista de la ciencia jurídica y de la ciencia política de esta iniciativa. Y lo digo porque no han faltado personas importantes que han hecho saber una especie de sofisma según el cual convocar un referéndum revocatorio significaría legitimar a Maduro, significaría reconocer a Maduro como un presidente constitucional. Y esto lo han puesto a rodar en algunas redes sociales y nos hemos encontrado con gente que nos dice, bueno, pero usted no dice que Maduro es inconstitucional, es ilegal, ¿cómo le va a convocar un revocatorio? Porque el revocatorio solo se le hace a presidentes constitucionales legalmente elegidos. Y yo he dicho, eso es mentira, eso es un sofisma. El referéndum revocatorio es un derecho político de los ciudadanos venezolanos de examinar la gestión y de destituir a un funcionario que está ejerciendo una responsabilidad política. De modo que no, en ninguna parte
se puede derivar de ningún estudio jurídico, de ninguna teoría jurídica, se puede derivar la tesis según la cual cuando yo exijo un derecho, estoy reconociendo como legal o como legítimo a un funcionario, a un presidente de la República. Entonces, cada vez que nosotros exigimos que Maduro ponga la vacuna, que Maduro respete los derechos humanos, respete la libertad de expresión, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al medio ambiente, cada vez que nosotros reclamamos nuestros derechos, o el derecho a la identidad, por ejemplo, cuando vamos a sacar el pasaporte, entonces estamos reconociendo que Maduro es un presidente legal y un presidente legítimo. No es legal, no es legítimo, pero hay una realidad. Es el que está sentado en Miraflores, es el que está ejerciendo el poder, y ese referéndum es para aplicárselo al que ejerce el poder real, y el poder real lo está ejerciendo Maduro. No es la primera vez en la historia de la humanidad ni América Latina que un gobernante digamos, es destituido por el voto popular. En Venezuela hubo un caso ya. No sé si tú recuerdas exactamente el caso de un presidente destituido porque el pueblo no quería que siguiera. Claro. De un gobernante, no era presidente en esa época, era un gobernante, se llama Vicente Emparan. El 19 de abril de 1810, cuando se declaró, cuando se hizo el acto de la Declaración de Independencia, el acto de la Plaza Bolívar, Vicente Emparan salió a un balcón y le preguntó al pueblo de Caracas, ¿quieren ustedes que yo gobierne? Y el pueblo de Caracas dijo, no, entonces dijo, yo tampoco quiero más. Eso fue un referendo revocatorio a la época, pero hay uno reciente en América Latina, que es Augusto Pinochet. Augusto Pinochet no llegó al poder por elecciones, ni fraudulentas, ni simuladas, ni legales, ni legítimas. Llegó por un golpe de Estado. ¿Y qué terminó pasando? Salió por un referéndum, por un plebiscito, el pueblo votó. ¿Es que acaso a partir de ese momento Pinochet pasó a ser un presidente legal o legítimo? No, siguió siendo el acto con el cual él le llevó al poder, fue un acto de fuerza. Pues bien, Maduro está en el poder porque cometió un fraude en el 2018, y el hecho de que nosotros convoquemos el referéndum no le quita a ese evento del 2018 su carácter de acto ilegal e ilegítimo. Al contrario, el que está alegando la legalidad, el que está diciendo que es constitucional es Maduro. Entonces, si él es de verdad un presidente constitucional, lo menos que tiene que hacer es respetar el derecho del pueblo venezolano consagrado en el artículo 72 de revocar el mandato. César, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Gracias a usted por la invitación. Me complace muchísimo haber compartido contigo esta hora especial de tu programa Contraste. Feliz tarde. Y a ustedes no se retiren, que ya regresamos con los datos de verdades y rumores. No se retiren. A todos los estafados del grupo Banco Occidental de Descuento y el señor Víctor Vargas, que tienen sus ahorros retenidos en el Banco del Orinoco en Curazao, les doy un consejo. No se fíen del supuesto acuerdo al que llegó el Banco del Orinoco con las autoridades interventoras de Curazao. ¿Por qué? Porque la estrategia de Víctor Vargas y del BOD es jugar al cansancio de ustedes. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos que les permitan solo recibir una parte del dinero que ustedes depositaron en ese banco y no la totalidad de su dinero. Lamentablemente, la autonomía universitaria en la Universidad del Zulia terminó de morir. La decisión tomada por el Consejo Universitario de Luz el miércoles 12 de mayo termina de asesinar la autonomía universitaria cuando aprobaron la entrega de los archivos TXT de la nómina de profesores, empleados y obreros a la plataforma Patria. Desafortunadamente, Luz está en manos de autoridades poco dignas y poco confiables, sobre todo la camarada Judy Aular de Durán, quien desafortunadamente sigue avanzando en su entrega al chavismo, pero ahora que no venga con su discurso de defensa de la autonomía. A pesar de lo que públicamente dice Manuel Rosales y Un Nuevo Tiempo, se están preparando para las elecciones regionales y municipales.
Por eso Manuel Rosales, ante la designación del nuevo CNE, aceleró su regreso a Venezuela, que había anunciado en varias ocasiones. Manuel llegó el viernes pasado a Caracas, el lunes llegó a Maracaibo y de inmediato comenzó sus reuniones con el equipo político más pequeño, porque su aspiración es seria. Aspira a ser el candidato de la oposición a la gobernación del estado Zulia. Las cosas para Omar Prieto no terminan de salir bien. El gobernador del estado Zulia sigue en caída libre al interior del PSV, porque su gestión es pésima. ¿Qué está ocurriendo ahora? Bueno, que le intervinieron la sede del Banco Central de Venezuela en Maracaibo, que era dirigida por alguien de su entera confianza. Ese director regional fue destituido, aparentemente por enviar reportes falsos a Caracas. Otro golpe más del cogollo chavista a Omar Prieto. El giro discursivo de Juan Guaidó, que pasó del cese de la usurpación al acuerdo de salvación nacional, no es casual. Es el resultado de la intensa presión internacional, porque la Unión Europea y Estados Unidos, por ejemplo, están cansados de las peleas, de la corrupción y de la falta de eficiencia de la oposición. Pero además le interesa a Guaidó el cambio discursivo, porque ante la jugada de Enrique Capriles, que permitió que 2 opositores ingresaran al Consejo Nacional Electoral, él corría el riesgo de perder protagonismo en la construcción de una salida política electoral en Venezuela. Hasta aquí Contrastes del día de hoy. Gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos la próxima semana.